Continuando con nuestro curso de Introducción a la Investigación, Campo Investigativo 1, Módulo 4, este primer tema será orientado por quien les habla, Lida Constanza Velasco, y hoy vamos a trabajar los conceptos de fuente de información para la investigación. Una vez que se tiene pensado una idea de investigación, se hace necesario entrar a buscar la información en las fuentes de información más adecuadas. ¿Pero qué son fuentes de información? Son todos los recursos o instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información. Estos recursos pueden suministrarnos datos formales, informales, escritos, orales o multimedia. Los diversos documentos considerados fuentes de información permiten conocer los nuevos avances en un campo de conocimiento determinado. En ese sentido, es fundamental que en todo proceso de investigación se conozca, distinga y ante todo se seleccionen las fuentes de información más adecuadas. La utilidad de las fuentes de información está determinada por su respuesta de información de los usuarios, y esta necesidad puede ser, en primer lugar, localizar y obtener un documento del que se conoce el autor y el título, o simplemente localizar los documentos relativos a un tema en particular. Podemos diferenciar cuando hablamos de investigación, especialmente si se refiere a nivel informativo o de contenido, las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Hablaremos inicialmente de las fuentes primarias. Las fuentes primarias contienen información original que ha sido publicada por primera vez y no ha sido ni filtrada, interpretada o evaluada, y generalmente son productos de una investigación o una actividad eminentemente creativa y constituye el material bibliográfico de mayor uso en el medio académico, incluyendo libros como monografías y revistas que registran básicamente los contenidos científico-técnicos. Las fuentes primarias son los libros, los diarios, las revistas científicas y de entretenimiento, los periódicos, los documentos oficiales de cada institución pública o privada, los informes técnicos o de investigación, las patentes, las normas técnicas, los trabajos creativos y las entrevistas. En primer lugar, voy a hablar de los libros. Los libros presentan información no muy reciente, aunque los temas que abordan están completamente desarrollados, teniendo una estructura de contenido y análisis que los hace clave a la hora de escoger información básica para los marcos de referencia en una investigación. Los libros que más consulta tienen en el marco de la investigación son las obras literarias, las tesis y los reportes de investigación. Otra fuente primaria que se debe considerar en la investigación son las publicaciones en serie, las cuales se presentan en fascículos originales, sucesivos, numerados y secuenciales, cuya aparición es continua de una manera indefinida, tales como los periódicos, las revistas, los anuarios y las memorias. En ese sentido, las revistas y periódicos, al ser fuentes primarias prolongadas en el tiempo, permiten abordar los temas de forma más breve que un libro, con la característica de ser actuales y novedosas. Las diferencias entre las fuentes de información primaria, entre estas dos fuentes de información primaria, la revista y el periódico, radica que mientras los periódicos presentan contenidos netamente de carácter informativo, las revistas científicas son publicaciones especializadas, que hoy en día se constituyen en el principal medio de transferencia de información científica. Otra fuente primaria se constituye la llamada literatura gris. La literatura gris son documentos que no se publican de forma convencional como un libro o como una revista de gran importancia en el ámbito científico y técnico. Generalmente, la literatura gris es difícil de identificar y obtener, precisamente por contener información muy especializada que es utilizada para un determinado número de personas y por tanto tiene una circulación dentro de ámbitos y tiempos muy limitados, lo que facilita su obsolescencia.
Dentro de la nominada literatura gris encontramos los informes técnicos, las tesis doctorales y los trabajos de investigación, las ponencias de congresos, las normas técnicas no oficiales, los working papers, que son documentos de trabajo, y las traducciones. Otra fuente primaria que proporciona información relevante para la constitución de los marcos de referencia de una investigación son los informes de investigación, dado que recogen los resultados parciales o totales de otros trabajos de investigación y además son originales y documentos únicos. Las normas, como documentos elaborados de acuerdos previos entre organismos e instituciones, incluyen especificaciones, códigos de prácticas, reglas o nomenclaturas útiles para la elaboración del marco legal y ético en los proyectos de investigación. Finalmente, otra fuente de información primaria que es relevante en toda investigación a pesar de ser una fuente no documental es la consulta a expertos en el área a investigar, que sería a través de las encuestas y entrevistas que proporcionan información útiles para ser contrastada con las hipótesis. La encuesta es una técnica de investigación de campo utilizada como método de recolección de información que se basa en la realización de preguntas encaminadas a la obtención de datos específicos. Los instrumentos principales para la encuesta son la entrevista y el cuestionario. Siguiendo con los tipos de fuentes de información, hablaré de las fuentes de información secundaria, las cuales contienen información organizada, elaborada, producto del análisis, la organización, reorganización o extracción que refiere a documentos primarios. El aspecto clave de las fuentes secundarias es que amplían el contenido de la información de una fuente primaria y se debe hacer referencia a ella cuando no se puedan utilizar fuentes primarias por una razón específica, porque los recursos son limitados o cuando la fuente es confiable. Los objetivos de las fuentes secundarias, en primer lugar, son facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos y, en segundo lugar, proporcionar a los lectores una síntesis de la información que existe en los documentos primarios. Se consideran fuentes secundarias a las enciclopedias, las revistas, los anuarios y los diccionarios. Hablemos un poco de las enciclopedias. Las enciclopedias son obras que compilan información sobre un campo del saber de manera ordenada alfabéticamente, proporcionan un conocimiento universal, están redactadas en un estilo más objetivo que analítico y básicamente están compuestas por tomos. Los anuarios, almanaques y manuales son obras de consulta que proporcionan información actual y concisa acerca de eventos históricos, de organizaciones, de personas, de países o gobiernos, y su información siempre está en otras fuentes de manera más completa. Los diccionarios, otro tipo de fuente secundaria, son obras de consulta ordenada alfabéticamente que proporcionan información referente a la definición de términos, ortografía, pronunciación, uso e inclusión de sinónimos y abreviaturas. Pueden ser idiomáticos, biográficos o especializados. Y los resúmenes o abstracts son una breve síntesis que representa objetivamente el contenido de un documento académico o científico sin interpretación crítica. Los resúmenes y abstracts presentan el contenido esencial de un reporte de investigación, presentan el planteamiento del problema, la hipótesis, el método, los resultados y las conclusiones, y permiten identificar el contenido básico de un artículo en forma rápida y exacta. Los resúmenes y abstracts realmente son una fuente de secundaria muy importante porque permiten ser como el primer paso o el primer nivel de acceso a información contenida en artículos de investigación. Finalmente, las fuentes terciarias son recursos que contienen información breve sobre las fuentes secundarias y que remiten a ellas como fuentes de referencia. La verdad, actualmente el término de fuente terciaria no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque son fuentes secundarias que han sido fusionados con otras, por ejemplo los catálogos y las bibliografías de bibliografías.
Las fuentes electrónicas se consideran fuentes terciarias, se adquieren a través de Internet para la producción, distribución, almacenamiento y recuperación de información, y entre esas fuentes electrónicas tenemos los índices, los catálogos, los directorios guías, las bibliografías, las páginas web y los boletines de alerta. Voy a hablarles acerca de los directorios, que hace referencia a las listas de personas u organizaciones ordenadas sistemáticamente que proporcionan la dirección, los cargos o datos similares de las organizaciones. Están los directorios de los directorios de las bibliotecas, los directorios de investigación y de educación. Por ejemplo, está el directorio del College Blue Book, que detalla los programas de los colegios universitarios. Para ejemplificar lo expuesto durante esta clase, los invito a que observen con atención el siguiente cuadro respecto a las fuentes de información en las ciencias naturales. Miremos bien, si yo tengo para mi proceso de investigación en ciencias naturales información de la autobiografía de Charles Darwin, yo tendré información de una fuente primaria, ¿sí? Pero si yo la información la obtengo a través de una biografía que fue escrita por otro autor, se constituye que la biografía de Darwin será una fuente de tipo secundario. Y consideraremos como fuente terciaria a los índices donde aparezcan todas las obras de investigación o investigaciones publicadas por Darwin. No quiero terminar mi clase sin destacar que actualmente, gracias a la Internet, existe una masificación de información, que si bien es mucha, la mayoría de las veces desborda la capacidad de absorberla por parte de un investigador. Por esta razón es importante que el investigador tenga criterios para seleccionar y sintetizar la información que realmente necesita. Para esto es fundamental leer, entender, comparar y ante todo evaluar las diversas fuentes de información para seleccionar las que realmente sean relevantes para la investigación. El investigador requiere en este momento de la búsqueda de información que esa información que encuentre sea coherente, sea imparcial. Debe marcar límites temporales de la búsqueda de información para que pueda así establecer unos marcos de referencia acorde a las necesidades de su investigación. Por eso quiero terminar la clase a modo de resumen presentando este cuadro entre las diferencias que aportan la información de fuentes primarias y la información de fuentes secundarias. El primer aspecto que quiero que revisemos y que tengamos en cuenta es que las fuentes primarias se obtienen mediante contacto directo con el objeto de estudio, mientras que las fuentes secundarias no. Otro aspecto: las fuentes primarias implican que el investigador fue quien construyó la información, mientras que la fuente secundaria, la información que se usa por el investigador ya existe y ya existe de antemano y por tanto fue recolectada por otros. ¿Sí? Una cosa que quiero resaltar es que en las fuentes primarias generalmente es el investigador quien diseña sus instrumentos de recolección, entrevistas, encuestas, mientras que en las fuentes secundarias la información que utiliza el investigador fue recolectada con técnicas e instrumentos diseñados por otros. En ese sentido, y conectados con el cuarto aspecto de referencia, en las fuentes primarias el investigador tiene un mayor control sobre los errores en la recolección de datos, mientras que no lo puede hacer en las fuentes secundarias. Es decir, que a modo general es mejor obtener datos de fuentes primarias que de las fuentes secundarias. Aunque quiero que quede claro, las fuentes secundarias resultan convenientes en la medida que acumulan datos dispensados en varias fuentes primarias, como por ejemplo en los anuarios de estadística, ya que al recopilar datos de una gran variedad de fuentes primarias, como serían las fuentes gubernamentales en el caso del anuario estadístico, o no gubernamentales, suministran de forma rápida y concisa información pertinente. En fin, la recolección de datos
debe realizarse de forma como si fuera un proceso planeado paso a paso, utilizando las fuentes de información pertinentes a la necesidad, ¿sí? Que sean realmente veraces, relevantes para el tema que se está investigando. Entonces cierro mi clase presentándoles este resumencito que habla de quiénes producen la información, que están las fuentes primarias, que ya habíamos hablado, formales, como son las publicadas o las inéditas, o las informales, como las conversaciones, conferencias, etcétera. Y hablamos entonces de que esas formales, como los libros o las tesis, los informes y actas, generalmente están guardados en centros de información, y Internet nos proporciona esas fuentes secundarias de información, repertorios bibliográficos, bases de datos, catálogos de guía que sean útiles para todos los usuarios. Quiero invitarlos, para finalizar la clase, a que realicen las lecturas recomendadas y miren los videos que les he dejado a continuación de esta presentación en nuestra página, en nuestra plataforma de Chamilo, así como a que resuelvan un taller acerca de una película que nos va a guiar a través de todo el proceso de investigación. Gracias, seguimos en línea. Cualquier pregunta, por favor, manténlas y administramelas a través de la plataforma de Chamilo. Gracias por tu atención.